Hola, ya estamos listos para comenzar. Les da la bienvenida a su hermano Rodolfo Bustos Estudillo, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México. Así es que nos disponemos para comenzar este estudio y les invito para que oremos. Gracias, Padre, te damos por este tiempo que nos das en el cual nos das la oportunidad para estudiar tu palabra. Y venimos, Señor, pues humildemente delante de ti, dependiendo de tu guía, de tu dirección, mediante tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender tu palabra, a gozarnos en ella y a creerla y obedecerla, Señor. Bendícenos, por favor, en esta noche y que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, pues por favor, abra su Biblia y espero que tenga su bolígrafo y su cuaderno de notas. Y hoy vamos a estudiar el título de Creyentes Victoriosos, porque siguen al Cordero. Creyentes victoriosos porque siguen al Cordero. La semana pasada estuvimos estudiando parte del capítulo 12, en donde el pueblo de Dios tiene que enfrentar durante la gran tribulación, o sea, el remanente de Israel, los que crean en él, también el pueblo en general de Israel, y los gentiles que se convierten a Cristo tendrán que enfrentar la oposición del mundo, de Satanás, y habrá una gran persecución. Hoy vamos a ver el capítulo 14 de Apocalipsis, pero el capítulo 13 no lo voy a tratar en detalle, esto será en otra ocasión, solamente nos baste compartir que el capítulo 13 se enfoca en dos personajes que serán centrales y que vienen de parte del enemigo, la primera y la segunda bestia. Es decir, en Apocalipsis 13, versículos de 1 al 3, se habla de esta primera bestia que se conoce como el anticristo. El anticristo viene de parte de Satanás, ¿verdad? Y este personaje que una vez que la iglesia sea arrebatada antes de la tribulación y la iglesia sea llevada en las nubes para tener ese encuentro con Cristo, poco tiempo después comenzarán los 7 años más terribles de la humanidad, que son el periodo, que es el periodo de la gran tribulación. Ahora, ¿quiénes estarán presentes durante ese periodo? ¿Quiénes tendrán que atravesar esa situación tan peligrosa y tan terrible? Bueno, pues las personas que rechazaron a Cristo, aquellos que no quisieron entregar sus vidas al Señor y que prefirieron vivir conforme a su pecado. Entonces, hoy por hoy estamos a muy buen tiempo. Si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, a Él venga y usted tendrá ese perdón y esa salvación, y también será librado de la ira del Cordero y de la ira venidera durante ese tiempo. Entonces, este personaje, el anticristo, será un hombre que confirmará un pacto de paz y seguridad con Israel, los árabes, y a partir de ahí comienza ese periodo de falsa paz y falsa seguridad, pero habrá de momento bajo el liderazgo de este hombre que tendrá respuestas entre comillas, ante toda la problemática y todo el decaimiento que está teniendo y el caos que está teniendo este mundo. Obviamente todo es para engañar a la gente, y el anticristo o la bestia es astuto, es un orador que tiene gran carisma, y él viene en sí a adorar a Satanás, a deificar a Satanás, viene a destruir a los creyentes, a los santos de esa época, viene también a dominar a la sociedad y viene a engañar a los moradores de la tierra. El otro personaje que surgirá también se le conoce como la segunda bestia o el falso profeta, y él representa la religión. A través del ecumenismo, él unirá a todas las religiones para tener esa fe, entre comillas, en un solo Dios, pero ese Dios que él va a proponer tarde que temprano será el mismo Satanás. Así que el falso profeta apoya a la bestia y su propósito es engañar a la humanidad, a todas las naciones. Este falso profeta hará milagros falsos, promoverá la figura del anticristo, promoverá una adoración forzada y también controlará el comercio, implantando pues de alguna forma alguna marca en todas las personas que estén vivos en esa época, y esa marca se le conoce como el 666. Y dice la Escritura que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Bueno, a grandes rasgos, eso es lo que trata el capítulo 13. Estamos ya en ese capítulo 13 a la mitad de la tribulación. Entonces vienen los últimos 7 juicios, los más terribles juicios sobre la humanidad, juicios de parte de Dios, a fin de que también se pague a los moradores que están destruyendo a la tierra, pero también tiene el propósito
de guiar al remanente de Israel para que se convierta a Cristo, y también para darles otra oportunidad a los moradores de la tierra para que se arrepientan y crean en el Señor. Bueno, así concluye este capítulo 13 y vamos al capítulo 14, en donde, y vamos a enfocarnos solamente en los versos del 1 al 5, Apocalipsis 14, el 1 al 5, dice aquí la escritura: después miré, está hablando del apóstol Juan, después miré y he aquí el Cordero, o sea, Cristo Jesús, que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él, de Cristo, y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así es que durante esa época tan terrible en donde se desbordará la idolatría, en donde se desbordará la adoración a Satanás, la falsedad, la mentira, el pecado, la corrupción, la impureza sexual, la violencia, etcétera, y en donde ya llega a la mitad de la tribulación y la bestia, el anticristo, entra al templo judío y él se proclama a sí mismo Dios, y eso es lo que se considera también como la gran apostasía, cuando los judíos se dan cuenta de que es ese falso Mesías que decía ser su Salvador, no era otro sino el anticristo, el que viene en nombre de Satanás, los engañó. Comenzará la terrible persecución contra todo aquel que no le adore. Bueno, aquí se hace mención de estos 144,000. ¿Quiénes son? Son los mismos 144,000 escogidos de las 12 tribus de Israel que aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis. No son la iglesia, no son alguna organización que se adjudique este título o esta característica de los 144,000. Dice, son 144,000, 12,000 de cada tribu de Israel, ¿verdad? Entonces ellos son sellados y estos 144,000 judíos se van a convertir a Cristo y ellos se dedicarán a predicar el evangelio en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ya la iglesia no estará en la tribulación, ya fue arrebatada en las nubes para estar con Cristo, así es que ellos son los que se van a encargar de evangelizar a todas las naciones. Por eso dice Mateo capítulo 24 que se predicará este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. ¿Quién predicará el evangelio en todo el mundo? Los 144,000, juntamente con los 2 testigos que se levantarán también durante ese periodo. Así es que se habla aquí de estos 144,000, que son los creyentes victoriosos porque siguen al Cordero. Así es que aquí hay algo muy importante. A pesar de la perversidad del mundo, Dios siempre tiene sus fieles, sus creyentes auténticos. Así es que por muy tenebrosa que sea la realidad y caótica, Dios siempre preservará y guardará un remanente de creyentes, de cristianos, y en este caso pues de los 144,000 que van a seguir fielmente al Cordero, a Cristo Jesús, y hará la voluntad del Señor. Ahora, ¿qué características tienen estas personas, estos escogidos que siguen al Cordero? Y de hecho, pues el Señor les da la victoria a pesar de lo terrible de la situación, a pesar de toda la oposición de Satanás y del engaño y de toda la impureza que estará desbordada en este planeta. Ellos siguen al Cordero, el Cordero los guía. Ahora, hay algunas características que vamos a ver en ellos y que también podemos nosotros aplicar en nuestra vida el día de hoy. Son siervos de Dios, han sido sellados, ¿verdad? Así es que vamos a ver algunas de estas características. Nos dice entonces en el capítulo 14, en el verso 1, que estos 144,000 tenían en su frente el nombre de Cristo, del Cordero
y del Padre. Está escrito en su frente, es decir, y cuando vamos a Apocalipsis 7:3, ellos son sellados. Entonces, en primer lugar, una de las características que tienen ellos es que están sellados por Dios. Dios ha puesto su sello, su nombre, el nombre del Cordero, el nombre del Padre, en su frente, y de tal manera que ese sello implica pertenencia, ¿verdad? Le pertenecen a Dios, implica también la protección y el cuidado que Dios tiene de estos 144,000, porque ellos están cumpliendo su ministerio, están cumpliendo la voluntad de Dios, y de esta manera el Señor los guarda con seguridad, los preserva. Así es que cuando nosotros hablamos de, en esta época, según Efesios 1:13, dice que nosotros hemos sido sellados desde que creímos. Fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y esto también nos da a nosotros esa certeza de que pertenecemos a Dios, somos su posesión, ¿verdad? Él nos cuida, Él nos protege, nos guarda. Y al darnos su Espíritu Santo, vamos a poder cumplir ahora, como cristianos, la voluntad del Padre, porque es el Espíritu Santo que nos da la capacidad para obedecer a Dios. Sin el Espíritu Santo es imposible guardar los mandamientos del Señor, pero el Espíritu Santo ya vive en cada verdadero creyente, y es el Espíritu de Dios que nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así es que damos gracias a Dios por esta primera característica, y el auténtico cristiano está sellado por Dios. Igual que los 144,000 judíos tienen ese sello de Dios. Ok, en segundo lugar nos dicen los versículos 2 y 3, que oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como era de arpistas, como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Bueno, en segundo lugar, ellos alaban a Dios a pesar de todas las pruebas. Dice que ellos cantan un cántico nuevo que nadie puede cantar sino solamente ellos. Entonces, una segunda característica de estos 144,000 es que alaban a Dios. Ahora, ¿por qué se alaba a Dios? ¿Por qué se regocijan delante del trono del Cordero? Porque ellos fueron sostenidos por Cristo, ellos fueron guardados por el Señor, y a pesar de lo que tuvieron que enfrentar, ellos estaban caminando seguros en el Señor. Igual nosotros un día, nuestras tristezas serán transformadas en alabanza. Aquí la vida es dura, esa es la verdad, tenemos que enfrentar pues todo tipo de tribulaciones, pero ello no debe de quitar el gozo ni la alabanza en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en las manos de un Dios soberano, de un Dios que tiene en control todas las cosas. Y aunque aparentemente a veces pudiera pensarse que está todo fuera de control, no. En el mundo sí hay una situación ahorita desbordada, pero todo está bajo el control soberano de Dios. Así es que el creyente, aun cuando esté enfrentando, a veces esté pasando por periodos de obscuridad, de pruebas, de tribulación, sin embargo el creyente está triste, como dice Santiago, pues ore, ¿verdad? Está alegre, cante alabanzas a Dios. Así es que, ¿por qué los demás no podían cantar esta alabanza? Porque la alabanza que ellos entonaban era el resultado de su experiencia del cuidado del Dios soberano, de la guía del Cordero. Fue una situación muy personal. Ellos estaban cantando ya y expresando esa experiencia que ellos tuvieron durante ese periodo de aproximadamente 3 años y medio. Entonces ellos alababan a Dios. Igual nosotros, mis hermanos, estamos en esta transición, somos peregrinos en este mundo, y nunca debemos de dejar de alabar a Dios, alabar al Señor por sus proezas, dice el Salmo 150, versículo 2. Estaría bien que lo busquemos, por favor, y lo podamos también subrayar. Y en estos momentos de dificultad, en donde aparentemente no hay mayor esperanza, aparentemente no hay solución, bueno, recordemos que Dios siempre tiene una respuesta, que es la respuesta de Él, que es misericordiosa, sabia, y una respuesta poderosa y sobrenatural. Salmo 150, verso 1 y 2, alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Por qué le alabamos? Por sus proezas, por su grandeza, por su fidelidad, por su misericordia. Así es que nosotros tenemos esa gran esperanza y no debemos de dejar de alabar a Dios.
Lo único que estamos viendo hoy por hoy en estos tiempos, mis hermanos, es que la Biblia, las profecías que Dios nos dejó se están cumpliendo. Y entre otras muchas profecías que están a través de toda la Escritura, nos dejó en el libro del Apocalipsis todo esto para que el creyente no pierda la esperanza ni el ánimo y al contrario se fortalezca y se prepare para la batalla de la buena batalla de la fe. Y continuemos, mis hermanos, estamos esperando a quién, a Cristo. Y entre más tiempo pasa y las cosas se están poniendo más difíciles, se acerca la venida del Señor por su iglesia. Ok, número 3, ¿qué otra característica tenemos de los 144,000? En el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. En tercer lugar, ellos están separados en santidad en ese aspecto. Dios los llamó, el Cordero los llamó, los separó, ¿verdad? Y eso significa que son guardados en pureza y en santidad. No, el hecho de que mencione aquí que son vírgenes no significa obviamente que se esté en contra del matrimonio. El matrimonio es algo instituido por Dios, hombre y mujer, y es una bendición que Dios nos ha dado. Así es que más bien se refiere a esta situación de vírgenes en cuanto a que no se han corrompido los 144,000 durante ese periodo, no se han corrompido espiritualmente. Ante tanto, recordemos, ante tanto desenfreno y depravación que habrá durante la tribulación, porque ya no está la iglesia presente. La iglesia es la luz y la sal del mundo, y al ser arrebatada, entonces Satanás está pero desbocado al 100. Así es que habrá ese desenfreno, esa decadencia, esa corrupción, va todo en picada, la depravación pues cada vez va peor, y se resalta también durante esa época entre otras cosas, la perversión sexual, que ya se está viendo hoy por hoy, pero estará en su máxima expresión, tristemente, durante la tribulación. Bueno, ellos, los 144,000, se guardan, no se corrompen con toda la maldad que habrá en aquel tiempo en el mundo, mantienen su pureza sexual. Así es que qué importante es que el creyente no se contamine con las cosas del mundo. Satanás, que está orquestando y que es el príncipe de las tinieblas, y está orquestando toda la maldad en el mundo para engañarnos, para seducirnos, para apartarnos del camino de Dios, para desanimarnos. Pero dice Santiago 4:4, busque por favor ahí en Santiago 4:4, que el creyente que es santo y que ha sido apartado para Dios, pues tiene que ser fiel al Señor, porque hoy estamos desposados con Cristo, como una virgen pura, y tenemos que guardarnos sin arruga y sin mancha en medio de este mundo. Y Santiago 4:4 dice aquí, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántas cosas el mundo nos está ofreciendo para corrompernos, para debilitarnos, para que no haya esa santidad en ningún aspecto? Pero el creyente tiene que depender de la gracia de Dios y del poder del Espíritu Santo a fin de mantenernos, mis hermanos, en pureza sexual y en todos los aspectos también. Así es que viene una pregunta: ¿es usted puro espiritualmente, moralmente? Otra pregunta: ¿tiene un amor no corrompido hacia Cristo? ¿Vive usted en su primer amor, que es Cristo, o hay algo que ya le ha alejado, que le ha corrompido, que le ha enfriado su amor por el Señor? Bueno, dice el apóstol Juan en 1 de Juan 3, versículos 2 y 3, que todo aquel que tiene esta esperanza en la venida de Cristo se purifica. Se purifica. ¿Por qué? Porque Cristo puede venir en cualquier momento. Recuerde que el arrebatamiento es inminente, no necesita de mayores señales. La segunda venida de Cristo, gloriosa, y que se manifestará y en donde todo ojo le verá, la segunda venida de Cristo sí estará caracterizada primeramente por señales que se irán dando en todo el mundo y que están profetizadas, por ejemplo, en Mateo 24 y en el libro del Apocalipsis y otros pasajes. Habrá señales, pero el arrebatamiento es algo inminente, no sabemos cuándo, en cualquier instante, en un abrir y cerrar de ojos, viene Cristo y nos arrebata para estar para siempre con Él. Entonces, ellos están separados en santidad, viven en una santidad, en una pureza como debe ser. En cuarto lugar, dice en el versículo 4 que ellos siguen, Apocalipsis 4:4, ellos siguen al
Cordero, siguen al Cordero por donde quiera que va. Bueno, ¿qué significa esto? Que durante los terribles años de la tribulación, ni un momento el Señor les deja. Dice que ellos van por donde quiera que el Cordero va, es decir, Él va dirigiéndolos. Durante ese periodo difícil, Él va dirigiéndolos, Él los va guiando. Entonces, en cuarto lugar, ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, en otras palabras, ellos han entendido lo que significa ser un discípulo de Jesucristo, un seguidor de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. Y dándoles aplicación a nuestra vida, nosotros tenemos que entender esta enseñanza del discípulo, del discipulado. Hay creyentes que solamente quieren ser pues miembros de domingo, ¿verdad? Cristianos de un ratito, de temporadas, y eso no se puede. Y cuando alguien intenta vivir así, pues es derrotado. No puede vivir en la victoria que vivieron los 144,000 y en la victoria que Dios quiere que tengamos los creyentes. Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, pero tenemos que vivir como discípulos. Y Mateo 16:24 nos dice aquí entonces, ¿qué debe de caracterizar a todo aquel que se dice seguidor o discípulo de Cristo? Bueno, pues aquí está el requisito. Obviamente es la fe y el arrepentimiento, pero vienen estas características del discipulado. Mateo 16:24 dice Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cada día siguen al Cordero por donde quiera que va. Y usted y yo, cada día que Dios nos permite de vida, el Cordero va delante de nosotros. Él nos va guiando. Por eso dice uno de los salmos, enséñame, oh Dios, a hacer tu voluntad. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Estos 144,000 son dedicados, son consagrados al Señor, y así debiésemos nosotros igualmente ser hoy, creyentes dedicados, consagrados a Cristo, fieles al Señor a pesar de las tribulaciones, a pesar de las necesidades, a pesar de las pruebas, a pesar de lo que estemos atravesando, enfrentando, fieles al Señor, firmes en Cristo. Bien, continuamos con Apocalipsis 14:4. Dice que ellos son redimidos, ellos fueron los creyentes redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, ellos representan, ¿verdad?, lo primero de la cosecha que iba a venir, porque habrá una gran cosecha de convertidos, como dice Apocalipsis 7, de toda lengua, tribu y nación. Así es que ellos son los primeros convertidos, ¿verdad?, de la cosecha que se espera de almas para Cristo. Pero también ellos son redimidos para Dios y para el Cordero, en el sentido de que están dedicados a predicar el Evangelio, a compartir las buenas noticias de salvación. No están en los 144,000 ahí nada más a ver qué pasa, paseando, por supuesto que no. Ellos tienen una encomienda, una misión, y es en esos postreros tiempos predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Lo que también nosotros debiésemos de estar haciendo hoy los creyentes, con esa pasión, mis hermanos. Tenemos que regresar al Señor y pedirle que nos dé esa audacia, que nos dé esa prontitud, esa sabiduría para predicar a Cristo, a tiempo y fuera de tiempo. El tiempo se acerca y cuando la noche viene y nadie puede trabajar, lo dijo Jesucristo. Entonces, usted y yo ahorita tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Las conversiones, pues las da el Espíritu Santo. Nosotros no convertimos a nadie, pero nosotros tenemos que ser fieles en proclamar con entendimiento de tal manera y sabiduría de tal manera que la gente comprenda el Evangelio, y orar al Espíritu Santo para que Él redarguya y convierta esos corazones. Bueno, y Apocalipsis capítulo 14, versículo 5, dice aquí que en ellos, en sus bocas, no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, nadie puede estar delante del Señor en su presencia si hay una mancha de pecado, si hay una mancha de maldad. Nada sucio, nada inmundo, nada impuro puede estar en la presencia del Dios santo, justo y perfecto. Nada ni nadie.
No hay otra manera de entrar al cielo sino siendo perfectos. Pero como ninguno somos perfectos, Cristo encarnado siendo perfecto, Dios hecho hombre, Él siempre obedeció a la voluntad del Padre, vivió de manera perfecta, cumplió toda la ley por nosotros, y Él siendo perfecto, se entregó como un sacrificio vivo en la cruz del Calvario, derramó su sangre, y es esa sangre la que nos quita toda mancha. Si nuestros pecados fueran como el carbón, pues serán emblanquecidos como la blanca nieve. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar y para perdonar. Entonces, por eso usted y yo podemos tener esa confianza de que estaremos delante del trono del Señor, igual que estos 144,000. Ahora, la última característica, aparte de esta limpieza a través de la sangre del Cordero, solamente la sangre del Cordero es lo único que puede quitar cualquier mancha, cualquier pecado, por terrible que parezca. La sangre de Cristo, la gracia del Señor, nos puede limpiar de toda maldad y perdonar. Ok, entonces dice que son veraces, no fue hallada mentira ni engaño en su boca, fueron sinceros delante de Dios, es decir, fueron sin engaño. ¿Qué se espera del creyente? Bueno, pues que tenga una sincera fidelidad a Cristo, que no se desvíe, que el creyente no propague las mentiras de Satanás. Hoy, tristemente, a través de mucha de la filosofía, de mucha de la llamada ciencia, de mucha de la educación que se está dando desde el kinder, preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, etcétera, Satanás ha penetrado toda la educación, la cultura, las diversiones, la política, la economía, todo lo ha manchado Satanás y ha inyectado sus medias verdades y ha inyectado a mentiras y el engaño. Y la gente está siendo engañada y su mente está siendo torcida por toda la falsedad con la cual estamos siendo bombardeados por todos los medios de comunicación. Usted tiene que mantenerse en la veracidad, en la verdad de Dios. Por eso dice 2 Corintios 4:2, 2 Corintios 4:2, qué importante es caminar en la verdad. Si queremos caminar en la falsedad, vamos a caer. Solamente Cristo nos puede liberar, porque su verdad nos hace libres. 2 Corintios 4:2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Bueno, pregunta, ¿ha renunciado usted en su vida a lo oculto y vergonzoso? ¿Hay algo que usted está tapando? ¿Hay algo que usted está diciendo quizás con una media verdad? ¿Hay algo de lo cual usted se avergüenza? ¿Un secreto que le trae culpa, remordimiento, pero que no quiere confesarlo al Señor, no quiere reconocerlo y arrepentirse para que Dios le perdone? Bueno, dice Pablo, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. El creyente no tiene por qué andar con esa astucia de la carne o astucia del mundo, porque si el creyente es guiado por el Espíritu Santo, va a vencer. Dice, ni adulterando la palabra de Dios. Hoy, esto es ya el pan de cada día, tristemente. Muchas pseudoiglesias se han corrompido y no están predicando la palabra, están predicando lo que quieren predicar, ¿verdad? Y ahí con un poquito diluido, ¿verdad? La leche adulterada, espiritual, que es algo de la Escritura, pero con todo el pensamiento del hombre, de la carne y de Satanás. Y las personas que asisten a las iglesias no están estudiando bajo la guía del Espíritu Santo la palabra, ni la leen, no la meditan, menos la creen, menos la aplican. Simplemente si llegan a leer algo, pues un poquito, y lo que escuchan de esos charlatanes dominicales, ¿verdad? Y de todo su material adulterado. Entonces la gente muchas veces no se está percatando. Otros que se percatan pues están muy cómodos porque les conviene, porque no quieren vivir a la altura de los principios de un discípulo, de aquel que sigue al Cordero. Si usted sigue al Cordero de Dios, usted no puede estar ocultando ni teniendo por ahí algo vergonzoso en su vida, algún pecado que todavía está ahí sin confesar. Entonces dice el apóstol Pablo aquí, no adulterando la palabra de Dios,
sino por la manifestación de la verdad, aquí está, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué es lo que nos cuida del engaño? Entender que vivimos cada día delante de los ojos de Dios, que para Dios no hay nada que podamos ocultar, nada absolutamente. Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Su discernimiento es perfecto. Él escudriña los corazones, las intenciones. Así es que, qué bendición, igual que estos 144,000, vivir bajo la verdad de Cristo y bajo la verdad de su palabra, ¿verdad? Y de esta manera, pues vivir en la victoria que el Señor nos ha dado. Conclusión, el Cordero, que es Cristo, nos guía a la victoria a pesar de las pruebas. Por lo tanto, sigámosle fielmente. Sigámosle cada día fielmente. Bueno, pues mis hermanos, hasta aquí llegamos con este estudio de la Escritura, y solamente déjeme compartirle, los miércoles continuamos en directo en Facebook, la página de la Iglesia Bautista del Renuevo, 7 de la noche. Después, este estudio es subido a YouTube y usted puede volverlo a ver si así desea, o compartirlo también. Por favor, comparte estos estudios. Espero que sean de bendición también para familiares, conocidos, amistades, etcétera. Bueno, domingos nos vemos a las 12 del día ya en el Renuevo, y el siguiente anuncio, no se le olvide que el sábado 29 de este mes de abril, en el Renuevo, de 10 a 12:30, compartiré el estudio de vista panorámica de la Biblia y los últimos tiempos. Voy a compartirles este croquis y otro estudio, otro material, y ojalá que ya se pueda usted inscribir. El costo es de 40 pesos, incluye material y coffee break, y espero que ya este domingo, por favor, aparte su lugar, se inscriba con Semana Maylena Gutiérrez. Bueno, mis hermanos, oramos y con esto nos despedimos. Gracias, Padre, por tu palabra, por este ejemplo que tenemos de esos 144,000 a quienes tú escogiste y preparaste para que fueran un testimonio vivo, Señor, en medio de las horas más terribles de esta humanidad. Gracias por ello, también porque nos ayuda, Señor, a ser imitadores de aquellos que tuvieron esa fe en ti. Permítenos igualmente a nosotros tener este carácter y saber que somos guiados por ti, Cordero de Dios, Señor Jesucristo. Bendícenos, por favor, y ayúdanos para vivir tu evangelio, para proclamar tu evangelio. Padre Santo, ayúdanos para hacer tu voluntad y vivir siempre, Señor, confiando en ti y en tus promesas. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta luego.